Vamos con el segundo capítulo, el segundo hábito, mejor dicho, que se llama Empiece con un fin en la mente. Que de hecho tuvimos una conversación con Luis Baroni, que gentilmente hizo este resumen para nosotros. Y ahora les comparto pantalla. Son 9 páginas de resumen, ha sido más extenso esta vez. Así que... Qué bien. Ya hay que mandarle de verdad un agradecimiento a Luis, porque yo los he leído y eso sí lo he tenido un medio tiempo de leer, esa parte. Y creo que es admirable la capacidad que desarrolló rápidamente y se te fregó todo. Ahora sí. A ver... Para poder resumir muy concretamente y con una interpretación muy bonita, casi poética. Eso me ha gustado mucho. Sí, además los comentarios que hace para mí suman bastante. ¿Ustedes Sí, pueden ver el documento de Word? sí. Genial. Entonces empezamos el título entonces del segundo hábito, es empezar con el fin en la mente. Después les comparto también, si la quieren ver, la conferencia que da el autor sobre el tema. Se ve que en Estados Unidos como en los 90, una cosa así parece, por lo que puede observar. Y está bueno como complemento, porque es bastante didáctica, digamos así, para ese tiempo. Y para ti la fecha, aunque sea como para escuchar como podcast. Y como podcast hay varios, pero me gustan lo de los chicos de Super Hábitos, que son unos chicos que hacen podcast de productividad, de emprendimientos y herramientas de aquí de Argentina. Entonces, el principio del liderazgo personal. Ahora, bueno, lo que sí quería hacerme un tiempo de agregarle las gráficas, pero bueno, ¿se acuerdan cuando estamos en la gráfica de los 7 hábitos? Ahora vamos a pasar al segundo hábito del triangulito de abajo, que habla de la victoria interior. Bien, entonces vamos con principio de liderazgo personal. Dice, el liderazgo se suele medir en base a 4 perspectivas. Dice, en base a 4 perspectivas. Está. En base a 4 perspectivas que existen con respecto a uno mismo. Primero, la perspectiva de los familiares. Segundo, la perspectiva de los amigos. La perspectiva de los compañeros de trabajo. Y la que tengan las personas de la organización a la que usted haya servido. En base a estas 4 perspectivas, usted puede preguntarse, ¿qué es lo que le gustaría que alguien de ellos dijese de usted y su vida? ¿Qué carácter le gustaría a ellos, que ellos, hubieran visto en usted? ¿Qué aportaciones, qué logros quiere que ellos recuerden? ¿Cómo le gustaría haber influido en sus vidas? Hasta ahí va con esto. Y esta es una dinámica que acá está claramente omitida, pero porque estamos hablando de un resumen de 9 páginas. Pero hay una dinámica que sale que después, esto lo hablamos, no me acuerdo si fue con el libro anterior, el de En cambio, de Stanislav Basach, o con Psicología del éxito de Mario Luna. No me acuerdo con cuál de los dos lo hablamos, porque hay varios temas que hemos tocado en común con los 3 libros. Pero que era el ejercicio este de la parca y la tumba. Entonces, ¿qué era hacer? No voy a andar tanto más en el tema, ya lo hablamos antes, pero voy a mencionar solamente que era básicamente hacer una especie de... Ay, no me sale la palabra ahora. Bueno, es esta como una especie de semblanza que se hace cuando una persona fallece. Como un obituario, una cosa así. Entonces, propone este ejercicio como si fuéramos un funeral. Entramos al funeral y vemos que hay un montón de gente que conocemos, que están nuestros amigos, nuestra familia, hay compañeros de trabajo y personas de la organización donde trabajamos. Y cuando nos acercamos al ataúd, vemos que en el ataúd estamos nosotros. Entonces decís, bueno, qué es lo más impactante de verme a mí mismo en un ataúd? Es básicamente responderme a estas preguntas refería a los 4 factores anteriores. ¿Qué es lo que me gustaría que dijesen cada una de estas personas, por ejemplo, elegidas de mi vida? Lo que hubieran visto de mí, cómo me recuerdan y cómo yo influí en sus vidas. Y no va en una perspectiva de, ay, tengo que estar en la expectativa de lo que piensen los demás o qué dirán de mí y toda esta cuestión, sino en una perspectiva de cuál es el fin en la mente. Esto fue lo que estuvimos hablando con Luis. Yendo a esto, vamos a lo que significa empezar con el fin en la mente.
Dice, con la autoevaluación anterior, se llega a alcanzar un momento de varios valores más profundos y fundamentales de uno mismo. La aplicación fundamental de empezar con un fin en la mente consiste en empezar hoy con el paradigma de vida como marco de referencia o criterio para el examen de todas las cosas. Comentario de Luis. Paco, perdón, Sí, tú puedes por favor aumentar sí. en la vista del documento que se ve un poco más, es un poquito más. Vale, Ahí es igual perfecto, ahí cualquier súper cosa bien, también con súper bien. el... ahí sí, sí, acá la verdad que sí se ve mejor, o sea, para todos. Pero también si quieren hacer más zoom, todavía ahora no hay tanto, ¿no? Pero cuando quieran hacer más zoom, también se puede hacer zoom en Google Meet, así como en Zoom, con el dedo mismo, en la imagen, viste, como cuando agrandás las imágenes con el No, yo celular. sé, pero tengo mucha pereza de extender mi brazo cuando tú lo puedes hacer. Hay que ser gerencial. Claro. No, digo pues, como para que me explique por las dudas si no conocían eso. Yo, por ejemplo, no lo sabía hasta Gracias. hace un tiempo que, como dije, ay, bueno, no se podrá ver más grande, porque era un PowerPoint que estaba pasando un conferencista con mucha información, y me di cuenta que se podía, pero lo descubrí como por meter el dedo nomás. Bien, comentario de Luis. En la filosofía objetivista se tiene la noción de que cada hombre es un fin en sí mismo, haciendo una alusión a la propia vida como el objetivo que se tendría en la vida. Esto conlleva a que se mida la importancia de las cosas y las personas en base al enriquecimiento que éstas puedan otorgar a la vida. Coincide en una gran medida de lo que planteaba Stephen Covey. Ahí se me fue. Bien. Empezar con el fin en la mente significa comenzar con una clara comprensión de su destino. Podemos estar muy atareados, podemos ser muy eficientes, pero solo seremos también verdaderamente efectivos cuando empecemos con el fin en la mente. Y acá viene otro comentario de Luis que dice, se entiende como eficacia el ser capaz de alcanzar un objetivo establecido. Por otro lado, eficiencia es ser capaz de alcanzar ese objetivo con la menor cantidad de recursos. En base a esto, bueno, faltaría la de eficacia, eficiencia. Sí, está bien, eficacia, eficiencia. La otra es efectividad, que básicamente son las dos combinadas. Pero sí, eficacia es básicamente apuntar al objetivo, eficiencia es optimizar los recursos. En base a Eficaz esto, de ser con, también se está usando mucho el término en el desarrollo de la ejecutividad de la vida humana, o sea, la gerencia personal. Eficaz es ser concreto. sí. Sigue, Facu, súper. Bien, en base a esto, Stephen Covey acentuaba el hecho de que una persona sin su fin en la mente puede ser muy eficiente al hacer el trabajo de la mejor manera, pero no sería alguien eficaz si no ha logrado nada con eso. Es la típica, creo que esto se puede hacer como comparativo con la persona ocupada y la persona productiva. Una persona puede ser muy ocupada pero nada productiva. Y puede ser muy productiva pero también muy ocupada o poco ocupada, pero depende de cómo utilice el tiempo y los recursos. Eh, como decía Luis. Todas las cosas no se crean dos veces. Siempre hay primero una creación mental y luego una creación física. Y esto me encanta porque de vuelta volvemos, creo que en casi todos los encuentros hemos hablado del principio de mentalismo, ¿viste? Como cuando todo surge desde la mente y después de la mente va al plano físico, del plano mental al plano físico. En la creación de una casa se piensa la casa ideal, después se dibuja un plano y finalmente se decide hacer la construcción en el terreno. Si no se hace una creación mental, se tendrían que haber hecho cambios que pueden implicar cambios que consuman más recursos. Todo eso se resume en la regla del carpintero: medir dos veces antes de cortar una. Y esto es genial también, porque que en la conferencia el autor da un ejemplo bastante parecido. Que aquí es donde yo difiero mucho en la gente que, ojo, yo muchas veces he dicho esa frase. Al menos en Argentina es muy común la frase de lo improvisado sale mejor. Iba a ser una palabra grosera, pero miércoles que sale mejor. Hay veces que sí, que está bueno improvisar y ser orgánico y generar cuestiones. Pero cuando sale una cosa bien hecha es porque ha sido muy pensada y bien planificada, no porque
se puso un ladrillo sobre el otro y se construyó la pirámide de Egipto, ¿no? Como de Giza. Para construir esas cosas necesitamos bastante más. Por eso creo que el fin de la mente, este hábito a mí me pegó. Bueno, acá está el resumen de Luis, pero a mí fue una... Si el anterior por ahí fue como una piña, este fue una paliza en varias cosas. Y hay varias cosas en las que he seguido como medio tocado, digamos. Bien, dice por designio u omisión. No todas las primeras creaciones responden a designios conscientes. Si no tomamos responsabilidad conscientes de nuestras primeras creaciones, permitimos por omisión que las circunstancias den forma a nuestra vida. Los guiones a los que reaccionamos provienen de otras personas y de las circunstancias. Estos guiones provienen de las personas, no de principios. El primer hábito dice, tú eres el creador, mientras el segundo hábito dice, el segundo hábito es la primera creación. Liderazgo y administración, las dos creaciones. El liderazgo es la primera creación, mientras que la administración es la segunda creación. Comentario de Luis. Liderazgo es el conjunto de habilidades que un individuo tiene para influir en algo. Implica el saber qué hacer, el por qué, cosa que explicar, el por qué es la primera creación. A la administración, el proceso de coordinar de manera eficaz y eficiente un conjunto de recursos con el fin de lograr un determinado objetivo con la máxima productividad, aspectos que lo hacen igual a la segunda creación. Genial. Ahí vale recalcar, Facundo, Sí. en cuanto al liderazgo, y que tenemos siempre que entender que hablamos de nosotros mismos, que es hacia adentro. No puedo liderar un grupo de personas o un proyecto externo si no logro liderarme a mí mismo. Liderarme a mí mismo significa conocerme. Eso involucra desde los defectos hasta entender las circunstancias y las velocidades que uno mismo tiene, porque si no lo vamos a proyectar y muchas veces la palabra se da a confusión en que es que el líder es el que dirige a otra gente. No. El líder se dirige a sí mismo y los demás ven que eso es muy bueno. Claro, yo coincido totalmente con eso, que es la teoría del liderazgo inspiracional o conspiracional que plantea Humberto Maturana, bueno, que en paz descanse, falleció el año pasado. Ajá. O por ahí. Pero sí, yo adhiero bastante a eso. No es como la teoría del... Que bueno, un poco de este libro venía un poco más por ese lado, pero entendamos el contexto. Tampoco fue escrito en 1800, pero es todo el auge del liderazgo yanqui, que ojo, que tampoco coincide tanto con esa visión, pero sí el liderazgo yanqui de que hay un inteligente que señala a todos los boludos que le hacen caso, básicamente porque él es... Sí, viene con la caída del muro. Claro. Entonces, bueno, este libro viene justo después del coletazo de eso, ¿no? Pero bueno, de todos modos, al menos yo rescato muchas cosas de este libro. Una de las cosas importantes que está allí es el decir muy bien, que lo dice Luis. Vuélvete a la primera línea un momento, por favor. Dale, igual le estamos metiendo porque nos queda poco tiempo. Ah, sí, sigue. No, sí, pero si hay algo que querías decir de la primera línea, el conjunto de habilidades. Influir en algo. El influir en algo son tres palabras muy poderosas. Y hay que recordar que esa influir le pondría, por ejemplo, inspirar. Sí, bueno, como decías antes, en el contexto de este libro, igual, para inspirar y para influir, eso significa una responsabilidad titánica. Y de ahí coincido contigo en que a veces lo esporádico no es lo correcto o lo positivo. Es viable si la persona en sí sola se lidera a sí mismo, se gerencia a sí mismo y se conoce a sí mismo, porque ese es el requisito para poder hacer que las cosas salgan buenas cuando se está
haciendo algo así en el momento. No por sensacionalismo o sentimentalismo, sino por capacidad del manejo del momento y del entendimiento rápido de las cosas. Sigamos, por favor. Bien, dice. La administración... esto lo leí, creo, ¿no? No. La administración busca la eficiencia en el ascenso de la escalera del éxito. El liderazgo determina si la escalera está o no apoyada en el lugar correcto. La administración eficiente sin un liderazgo efectivo es, según alguien lo ha definido, como alinear las sillas en las cubiertas del Titanic. Ningún éxito administrativo puede compensar el fracaso del liderazgo. Uf, qué genial esta también, sí. Escribir el guión convierte... Bueno, esa frase es muy conocida en el sentido de que en aquellas épocas se estaba promoviendo la democracia. Uh-huh. Entonces, para efectos de la democracia, pues sí, pero realmente en cuanto a que es muy bonita frase, pero a veces hay que recordar que la disciplina y un liderazgo requiere de un temperamento muy serio. Y como digo yo, las cosas, mientras las palabras estén en el diccionario, está bien. Así que uno puede a veces poder liderar con poca gentileza o con mano dura una cosa porque es el bien de otras personas, y eso permite casualmente o abre la puerta a que entendamos que sí se pueden poner todas las sillas del Titanic para una cosa determinada. Ok. Claro. O sea, yo lo que tomo en cuenta es como, sí, o sea, si se está hundiendo el barco, ¿para qué me voy a poner a ordenar las sillas si de todos modos se va a hundir? Es como, bueno, esto suena como muy de flojo, pero acá en San Juan, justo ahora no hay nadie más en San Juan. En San Juan hay un viento que se llama viento sonda, que es como un viento, una tormenta de arena, básicamente. Entonces te ensucia todo, ¿entendés? Es como, ay, qué... Sí, o sea, sí. para la gente que es como muy señora como yo, que es como muy limpiar y qué sé yo, es como, ay, qué flojera el viento sonda porque después hay que limpiar mucho. Entonces, nada, o si limpiaste el auto o cualquier cosa, se te llenó todo el día. Y ni seguías porque después tenés un cascote el pelo. Pero bueno, a lo que voy es que... Ay, me olvidé lo que iba con esto. Pero digo, de todos modos, uno hace las cosas. Y la otra vez sí me pasó estando en clases... que esto después me di cuenta que de vuelta va con esto que decía el liderazgo situacional. Cuando uno dice... No me acuerdo que estaba hablando en clases y dije que quieren un chico me vaya a grabar. Porque dije, chicos, algo así le dije, como la democracia no es el mejor sistema que existe. ¿No? Como le dije, como muy así. Y después dije, uy, me van a tildar del profesor facho o no sé qué cosa, ¿no? O golpista. Y después les aclaré de que está bueno, obviamente, tomar decisiones grupales y decidir y escuchar la voz del pueblo, ¿no? Como sería la democracia bien aplicada. Pero también hay veces donde no la democracia no sirve. Entonces digo, en una fase inicial, si por ejemplo estamos en un terremoto o hay un incendio, no voy a preguntarle a todos los que están en la sala, votemos por dónde salir, salimos por aquella puerta, o votemos, salimos por aquella puerta, o nos quedamos aquí esperando que vengan los bomberos y hacemos un formulario y una encuesta y todos anónimos para que no sepamos quién votó quién y qué sé yo. Y no, Lo cual harían en Argentina, porque en Argentina sí son capaces de eso. Y hay lugares y lugares. Pero bueno, pero ahí sí hace falta un autoritario que diga a la gente, vamos por allá, qué sé yo, tomen sus cosas o dejen las cosas acá y tomemos la salida de emergencia, vamos por la escalera, vamos al punto seguro, a la zona donde estemos salvos, y que se tiene que haber alguien autoritario en momentos así. Entonces hay momentos y momentos donde se aplican distintos tipos de liderazgo, que es lo que plantean el liderazgo situacional. Por ahí tenía un test, pero lo tengo que buscar, no sé si dónde estará, del liderazgo situacional, muy, muy interesante. Ahora sí, perdón, y continuamos porque quedan 5 minutos para las 4 y todavía no llevamos ni la mitad del documento. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Bienvenido, Gerardo desde México. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Gerardo. Hombre, hablando de México y el hermoso México, gracias a Dios supe que en Acapulco ya todo está en orden.
Jesús sigue de vagabundo. Sí. Justo ayer estaba hablando con ellos. Ahora están en Simolite, en Oaxaca, están de viaje. Ok. Así que a ver si se encueran por allá. ¿Cómo van a ir a una playa nudista y no se van a encuerar? Olvídate. Jesús en especial. Claro. Bueno, vamos con el documento. Dile a Jesús, para que queden actas, que cuando ya Jesús regrese a cumplir con su ética personal del commitment, Ajá. yo me daré gusto viéndole la cara y me salgo del grupo definitivamente por bruto. Bueno, ahí queda. Dicho. Vamos a ver cuántos minutos son del video. 20 minutos. Sigue, que no. ¿No qué? Ay, se cortó justo. Alan, creo que se cortó lo que dijiste, ¿no? No, escuchaste bien, solo que no lo dije por completo. No, es que no escuché. Justo se me salió la señal. Que cuando Jesús retome la participación y tenga la capacidad de tener dignidad y orden en su commitment, gustoso, le veré la cara en una reunión y en ese momento, por cabrón, me salgo de una vez del grupo. Es lo que merece. Ya cagué yo también. Pero bueno, perfecto. Bueno, ahora comparto, me dicen si se ve el documento, por favor. No, ahora sí. Bien. Dice, escribir el guión, conviértase en su primer creador. La proactividad se basa en el privilegio humano de la autoconciencia. Los dos privilegios humanos que nos permiten ampliar nuestra proactividad y ejercer el liderazgo personal en nuestra vida son la imaginación, que es la capacidad de visualizar los mundos potenciales que están en nuestro interior, y la conciencia moral, que es la capacidad de entrar en contacto con los principios universales, habilidades y las directrices que se tienen para desarrollar estas de manera más efectiva. Como vimos con los guiones que estuvimos por medios externos, podemos reconocer los paradigmas incorrectos de estos guiones y cambiarlos. Es una reescritura. El segundo hábito dice que no es obligatorio vivir siguiendo guiones inefectivos. Un enunciado de la misión personal. Un enunciado permite definir con claridad las normas por las que desea guiarse. Se centra en lo que uno quiere ser, hacer y en los valores que dan fundamento a eso. Al enunciado personal se le puede llamar constitución personal, porque se puede usar para evaluar todas las acciones y así es el documento que se jura defender y respaldar. Lo mejor es que esta constitución tenga normas atemporales, es decir, que funcione sin importar el momento ni el contexto social. Comentario. Un buen ejemplo de lo formado que pueden estar en una constitución personal es el código Bushido. ¡Ay, me encanta el código Bushido! Hace tiempo no leí a alguien que dijera esto. Incluso si parece compleja en su aplicación, este gira en torno a 7 principios: honradez, coraje, compasión, cortesía, honor, sinceridad, absoluta y lealtad. Absoluta, muy importante. Sí. Y lealtad. En base a esos valores o principios se establecen normas fáciles de entender y seguir, como ser obediente, tener cuidado con los juicios o ser previsto. No estoy de acuerdo del todo con lo que plantea este código, pero considero pertinente citarlo como ejemplo. Me hubiera encantado que estuviera Luis para decir. Sí, sería muy interesante. Sí, ¿qué es lo que no hay está que preguntarle. de acuerdo? Sí. Hay que preguntarle. Después, Luis, si ves este video, déjalo como comentario en el video, aunque sea, para la gente que vea el video y también le interese. Me interesa cuál sería lo que no está de acuerdo. Ojo, no es necesariamente para refutar, sino para seguir con. Me gustan los comentarios que hace Luis. Bien, en el centro. Al escribir nuestro enunciado, se inicia con nuestros paradigmas, nuestra perspectiva de vida,
Nuestra autoconciencia funciona para evaluar nuestros valores y saber si estos se basan en principios y en la realidad. Que esto fue lo que vimos en el primer encuentro. Cuando se hace eso, se puede crear el fin para el que deseamos y para luego crear nuestra constitución personal. El centro de fuente es de seguridad, nuestra sensación de valía, nuestra autoestima, guía, nuestra fuente de dirección en la vida, sabiduría, nuestra comprensión del modo de que se aplican los principios y partes de las relaciones que se establecen entre sí, poder es la capacidad, fuerza y potencia para realizar algo. Comentario. Para el que desee profundizar en el tema de la autoestima, recomiendo el libro Cómo mejorar su autoestima, escrito por el psicoterapeuta objetivista Natalie Branden. Posta que lo voy a buscar, Luis. El libro muestra de manera sistemática la estructura de la autoestima, haciendo definiciones muy claras de cada componente. No lo he leído por completo, pero por lo que leí me atrevo a decir que es muy bueno. Gracias, Luis. Me viene súper bien este dato. Estos 4 factores son interdependientes. Cuando los 4 están presentes, se vivifican entre sí y generan un individuo integrado. Comentario. Creo que es el autor del libro anterior, Natalie Branden, denominó a este efecto como el principio de causalidad recíproca. Ocurre en el desarrollo de valores sin importar si son virtudes o defectos. Lo plantea en mayor detalle en el libro que cité en el comentario anterior. Casualmente eso se resume junto con lo explicado en los 7 principios en lo que Mahatma Gandhi define como sentido común. Ah, genial. Vi que sacaste una foto o una captura de pantalla, ¿no? Sí. Ya que ¿querés sacar una captura de pantalla y compartir de este comentario? ¿Cómo? ¿Querés sacar una captura de este comentario también, ya que estás? El de Branden. Es que me sale una cosa tuya ahí de eso. ¿Y qué quieres? Como hiciste con el anterior, una captura. No, yo entiendo eso, pero ¿sobre qué quieres hacer que le comente? No, solamente para que quede registro en el grupo del libro. Así Genial. Ya como para después buscar y demás. Si no, queda así como en el minuto. Sí, promover la inteligencia. Genial. ¿Ya lo puedo mover? Sí. Bien, dice... Espérate que está medio lento. Ahí está. Bien. La seguridad fluctúa entre la incertidumbre absoluta y la certeza absoluta. La guía fluctúa entre la codependencia y la autodependencia. La sabiduría fluctúa entre el mapa horroroso e inentendible y un mapa completo y exacto. El poder fluctúa entre la inmovilización o la condición de una marioneta movida por otra y la alta proactividad. Ojo, esa parte del poder fluctúa entre la inmovilización. Esa parte difiero bastante. A ver, contá. Porque basado en que estamos hablando de una época en los años 80, estamos hablando de tener una eficacia en un liderazgo que haga que los que han estado en un error cambien ese error de acuerdo a la consideración que uno tiene, que eso fue el liderazgo de los Estados Unidos. Y que no fue el muro de Berlín un liderazgo de Estados Unidos, fue una negociación establecida comercial de los bancos británicos con Rusia. Punto. Ahora bien, no podemos definir que el poder sea definido por una condición de mover marionetas. Eso no es poder. Eso podríamos decir que es un abuso de poder. Pero realmente quien mueve las marionetas es un titiritero. El titiritero
no tiene poder, el titiritero ejerce una función, cumple con su cometido de ser titiritero. El poder no hace que movamos marionetas, el poder hace que la gente escuche cuando hablamos y tome en consideración nuestros criterios, que muchas veces son muy fuertes, son muy amenazantes, y se vean en una estrategia correcta, en una estrategia muy conveniente para modificar lo que hacen y hacer lo que uno ha sugerido. Pero ni siquiera en los países con monarquías el poder se ha establecido como una imposición de marioneta. Tendríamos tal vez que cambiar el concepto un poco, o entenderlo, o ver que realmente el poder no es mover marionetas, porque mover marionetas es simplemente una función de alguien que no tiene poder. El titiritero no tiene poder. Poder tiene el dueño del teatro, que es el que le permitió, porque le dio la gana al titiritero presentarse. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando se habla de el poder y mover marionetas o mover fichas, que se habla mucho en política, y eso es porque la gente no conoce realmente, le da pereza indagar, lo que nos encontramos realmente es simplemente una gran capacidad de negociación. Y no existe forma que pensemos en la libertad y el respeto a la dignidad humana que otras personas sean marionetas. Hay que, por supuesto, muchas veces ver a la gente como si fuera un grupo de ganado y tener que llevarlo donde tienen que ir por el bien de ellos. Pero eso no lo hace el titiritero. El poder va un poco más allá. El poder es tener la capacidad silenciosa de saber si entra y se presenta el titiritero con las marionetas o si pone todo un equipo de trabajo perfecto como el Circo del Sol. Entonces tal vez ahí sí difiero eso, porque esos dos extremos son contradictorios completamente. La persona, si yo fuera titiritero y muevo las fichas, por sí solo ya sería proactivo. Pero realmente, bueno, seguí. Bien, dale. Entonces, centros alternativos. Consciente o inconsciente, todos tenemos un centro. Así como uno puede centrarse en una propia vida, existen otros tipos de centros. Centrarse en el cónyuge implica basar la autoestima o la relación en el cónyuge, y eso convierte a la persona en alguien codependiente. Centrarse en la familia, además de generar codependencia, implica el estancamiento de las personas que la integran. Centrarse en el dinero implica basar la seguridad en algo tan cambiante como el dinero que posee. También puede llevar a la desvalorización de las actitudes humanas. Centrarse en el trabajo deja a la persona frágil ante cualquier cosa que le impida seguir trabajando. Centrarse en las posesiones implica el preocuparse constante e innecesariamente por la posibilidad de perder dichos bienes. Conlleva también a la tendencia de compararse con las otras personas en base a las posiciones que éstas tengan. Centrarse en el placer empuja a la persona a basar su autoestima en la gratificación instantánea. Esto genera narcisismo, indisciplina, atrofia las habilidades propias y una gran insatisfacción. Centrarse en amigos o enemigos es igual a basar la autoestima propia en la aceptación que pueda hacer de alguien o en su conducta y actitudes de esa persona. En otras palabras, dependiente de la percepción de los demás, que esto lo mencionamos un poco antes. Centrarse en la iglesia es poner la participación en las actividades de la iglesia por encima de la ética de la iglesia. Esto lleva a la persona a preocuparse enormemente por las apariencias. Centrarse en uno mismo es la representación del egoísmo, el centro de muchos enfoques. Que conste en esas definiciones, no entendí un carajo. Bueno, después podemos ver las
la grabación. Para mí están bastante claras. Básicamente implica a dónde nos centramos. Por ejemplo, en esta última, el que se centra en uno mismo, que es un egoísta, y es justamente el centro de muchos enfoques basados en el desarrollo y la superación personal que usan el centro en uno mismo. Y esto es donde, y en esto sí coincido parcialmente, del hecho de que muchos justamente, de hecho al día de la fecha, muchas cuestiones de desarrollo personal utilizan esta cuestión de no, centrate en el amor por vos mismo y no pensés en los demás, no sé qué. Pero está bueno generar amor por uno mismo y tener una autoestima sana. Pero muchas veces se termina cayendo en esto que dice el autor. Voy a profundizar solamente en este último. Los demás son iguales. Es exaltación cuando hace... Está bueno amar a la familia, pero tampoco es desvivirse por la familia. O está Ok, bueno amar a a ver, una... a ver si te ahí creo, va. Facu. Está bueno amar a otra persona, pero si vos dependés, tu felicidad depende de otra persona o de otro objeto, depende de la afuera, terminás siendo codependiente. Y si haces que solamente dependa de vos mismo, terminás siendo egoísta. Facu, Sí. entiendo castellano, es una de las lenguas que hablo perfectamente. Las definiciones de un concepto de diferentes centros, lo que se hace en ese contexto del libro y de esa época específica, imagino que lo que quiere definir Luis es simplemente que se está haciendo una definición muy básica para poder dar a aquellos momentos educativos o mundiales que eran sumamente bajos y cognitivos sumamente bajos, que la gente creyera que en la tabla del cero todos los ceros vienen de diferentes colores. Entonces, pues por supuesto, eso es un comportamiento psicológico primario o demasiado básico. Entonces, en lo que hago, o sea, entiendo muy bien qué es lo que está plasmado en la lectura, pero eso lo que me remite es hacer hincapié en que es un concepto totalmente incorrecto y lo ha sido per se. Claro, por eso hay No cosas que podemos existen, no coincidir o no existen coincidir. diferentes, no existen diferentes centros. Existe un único centro, Es la que por eso, inteligencia. la palabra misma, acá no dice que existen diferentes centros, sino después cuando quiero, después si querés revisar la grabación nuevamente, y no dice que existen diferentes centros. De hecho eso es lo que decía más anteriormente, y si lo ves en el libro, ahí lo dice, el centro es uno solo, por eso se llama centro, el centro es uno. El tema es dónde se pone el centro, y aquí lo que dice es alternativas de dónde se coloca el centro y qué pasa si el centro se exalta en un No, lugar. no, no, no. No me estoy explicando bien. Bueno, entonces voy con el comentario del Sigue, mismo por sigue, si sigue, sigue, aclara un sigue. poco. Dice, se debe hacer una aclaración en lo que es bueno y malo de una persona que actúa por egoísmo. Egoísmo no es más que la preocupación por sí mismo, cosa que cualquier persona con uso de razón tiene o puede tener. Cuando el egoísmo se basa en los caprichos y prioriza la gratificación instantánea, este se convierte en egoísmo irracional. Pero si la persona basa su egoísmo en las virtudes propias y el bienestar a largo plazo generado por dichos valores, que es lo que se intenta en esta actividad, se puede considerar como un egoísmo racional. Aquí me atrevo... No, creo que algo... Quería achicar esto. Ahí está. Ahí está. Se me fue. Ahí está. Le saqué los márgenes. Aquí me atrevo a decir que el egoísmo racional es la base de las virtudes humanas, tanto las propias como la de personas con las que se interactúa, mientras que el egoísmo irracional es la base de sus problemas. Identificación de su propio centro. Una persona tiene el centro fluctuante, tiene también un estado fluctuante de su vida. Lo ideal es crear un centro claro del que puedas obtener sistemáticamente un alto grado de seguridad, guía, sabiduría y poder, que son las cuatro definiciones que vimos antes. Un centro en principios. La seguridad se basa en depender de principios que no cambian, que son principios sin importar el contexto ni la época. La sabiduría y la guía provienen de mapas correctos y mapas que sean capaces de representar
de manera clara y exacta dónde queremos ir y cómo queremos hacerlo. El poder proviene de la autoconciencia, la inteligencia y la proactividad limitadas única y exclusivamente por la realidad y por las decisiones. Al centrar nuestras vidas en principios intemporales constantes, creamos un paradigma fundamental para nuestra vida efectiva, de la vida efectiva. El centro basado en principios es el que sitúa en perspectiva a todos los otros centros. Cómo redactar y usar un enunciado de misión personal. Como personas proactivas podemos empezar a dar expresión de lo que queremos ser y hacer en nuestras vidas. Un enunciado personal es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Requiere una introspección profunda. Ya me parecía. Un enunciado personal no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Requiere una introspección profunda hecha por mucho tiempo. Incluso si uno hace cambios menores, mientras adquiera nuevos conocimientos, este enunciado se convierte en una constitución, mostrando normas orientadas al fomento de los valores fundamentales de uno mismo. Usando la totalidad del cerebro, la imaginación y la conciencia moral dependen de la función del hemisferio derecho de nuestro cerebro. El hemisferio izquierdo es más lógico y el hemisferio derecho más creativo. Aunque se usen ambos hemisferios, en cada uno prevalece uno u otro. Dos maneras de usar nuestro cerebro. Ampliar la perspectiva. Se puede ampliar la perspectiva que se tenga de una situación a través de la imaginación. Un ejemplo es imaginar que nos queda una semana de vida y aprovechar el tiempo al máximo. Visualización y afirmación. Aclaro que esto es un resumen muy sintético y muy bien resumido que ha hecho Luis, pero en el capítulo esto se amplía bastante más y es súper interesante. Así que bueno, obviamente los recomiendo. Visualización y afirmación. Consiste en mantener la propia visión y los propios valores en organizar la vida para que sea congruente con las cosas más importantes. En base a esta visualización se crea una afirmación que nos ayuda a ser más congruentes con nuestros valores. Una buena afirmación tiene 5 características, y esto coincido muchísimo, totalmente. Es personal, positiva, está en tiempo presente, es visual y emocional. ¿Sabes por qué me gustó? Porque yo normalmente decía una afirmación cumple con las 3 P. Es personal, positiva y en presente. Pero esto me amplió de las 3 P, o sea, no es solamente personal, positiva y presente. Es también visual y emocional. Y ahí es como ves, viste, desde por ejemplo, la luz de la teosofía, cuando se ven como decía aquí, que lo dicen en otros conceptos, pero yo lo asocio con la teosofía, cuando dicen que surge de un plano mental, que el plano mental está superior al plano emocional. Pero al llenar de emoción un pensamiento, el pensamiento se densifica y termina cayendo al plano físico, o sea, se termina precipitando, como bien se dice en el plano físico. Pero es justamente porque se le dio emoción y visualización, que le dio lo cargó de emoción a este pensamiento que surgió de estas 3P. Eso me pareció... Facu, defíneme emoción para ti, por favor. Es lo que moviliza, justamente. Ok. Bien, dice, surgen de un fundamento mental bien conocido a través de propósitos y principios que pasan a ser el centro de la vida individual. Y eso es lo que me gustó mucho también, el centro que no estaba ni en el afuera, o sea, el centro está en los valores y principios, que es lo que vimos en el primer encuentro de este libro. La identificación... Ay, ¿cuánto falta? Que ya me siento la cenicienta que me estoy por convertir en calabaza. Bien, la identificación de roles y... Facu, te interrumpo ahí. Yo creo que el documento que se comparte en el chat... Igual es la última página. La mayoría... Sí. Bueno, la mayoría ya lo leímos. Yo no lo leí todavía. Bueno, entonces, he ahí el tema. Lo inteligente para el día de la reunión, y lo digo con toda franqueza, es que ya se haya leído y se discuta sobre lo que ya se leyó. Y bueno, pero es que eso, lo que ya hemos leído es el capítulo. Lo que no hemos leído, que te estoy diciendo que no leí tú, porque lo estoy leyendo ahora con ustedes, es el resumen de Luis. Eso es lo que el resumen de Luis. El resumen de Luis que lo pone, a ver, el resumen de Luis, él lo pone en el chat. No lo pone en el chat, me lo envió a mí por privado. Esto no lo ha leído nadie más que yo.
pero hay uno en mensajes No, anteriores. ese es del capítulo anterior. Yo lo envío después de leer. Por eso te estoy diciendo que lo que estamos leyendo es, entre comillas, inédito. Después de esto sí voy a enviar esto mismo por el chat. Nada más que Luis me lo envía en formato de texto, por eso no se puede editar y demás. Yo al menos lo copio en el Word y le pongo negrita los títulos y bueno, le hago eso nomás. Pero bueno, hoy Ok, esta ok. es la última página y ya terminamos. Dice, cada uno de nosotros tiene la identificación de roles y metas. Cada uno de nosotros tiene cierto número de roles en su vida, diferentes áreas o capacidades que puede ejercer en cierta responsabilidad. Si la vida se divide en facetas y en base a eso determina roles, el enunciado de la misión personal es mucho más equilibrado. Redactar el enunciado de la misión personal en los términos de roles importantes de la vida proporciona equilibrio y armonía. Después de identificar los roles, el lector puede pensar en las metas que quiera conseguir en cada uno de ellos. Una meta una meta efectiva se centra primordialmente en los resultados más que en la actividad. Identifica el lugar en el que uno se encuentra y en el que uno quiere estar. Y aquí voy a hacer mayúscula, bueno, dinámica. Bueno. Bien, aquí los invito a cada quien si quiere hacer la dinámica, busca rueda de la vida. Y bueno, hay un montón de videos en YouTube que explican sobre cómo hacer la rueda de la vida. De hecho, Javier, que es uno de los chicos que está en el grupo de lectura, me recomendó bastante esta dinámica. Yo la vi en un curso y me parece que está bastante buena. Es algo bastante similar a lo que dice aquí el autor. Es dividir en un círculo con distintos niveles y hacer como unas porciones de pizza y poner un nombre a cada una de las áreas de la vida y ver cómo uno está. Pero bueno, recomiendo buscar más información y ver sobre el tema. Así no nos explayamos mucho más con esto. Pero sí es algo bastante recomendado. Al menos por mi parte y la de al menos otro miembro del grupo de lectura, sí, recomiendo bastante y lo considero bastante ad hoc con lo que estamos leyendo. Enunciados de la misión familiar. Ya vimos los enunciados. Ahora claro, los enunciados de las distintas misiones. Con esto ya termina. Las familias también se vuelven más efectivas cuando inician con el fin en la mente. El núcleo de toda familia es que no cambia. Es lo que no cambia. Lo que siempre estará allí, un punto de vista y de valores compartidos. Al redactar un enunciado de la misión de la familia, damos expresión a sus verdaderos cimientos. Un enunciado de la familia ayuda a que la familia esté vista en torno a valores y propósitos comunes. Enunciados de misión organizacional. En una empresa, los enunciados de misión exigen que la participación de todos, sin excepción. Un buen ejemplo es el conjunto de valores que tiene el esquema de IBM: la dignidad del individuo, la excelencia y el servicio. Bueno, y acá termina. Acá esto me acuerdo, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional, muchos profesores, cuando tenemos que hacer un trabajo grupal, a veces hacemos trabajos grupales y en todas las materias, al menos que yo cursé ahí, los grupos se forman al principio del semestre y en algunas materias los elegimos nosotros y en algunas el profesor formaba solo los grupos aleatoriamente y tocaba con quien tocaba. Pero teníamos que definir un nombre, en muchos tenemos que hacer eso, definir un nombre del grupo de trabajo, cuáles eran nuestros valores y cuáles era nuestra misión y nuestra visión. Y uno dice, bueno, es un trabajo que uno hace grupal para la universidad. Yo al menos nunca lo había hecho antes. Y fue bastante bueno porque se afianzaba el grupo de una forma distinta y creo que fue bastante efectivo finalmente. Así que bueno, hasta acá estamos con lo del capítulo del hábito 2, empezar con el fin en la mente. Así que, bueno, ¿quieren hacer algún comentario o algo final antes de terminar con la grabación? A ver cuántos llevamos. Sí. Pareces Blavatsky, ¿viste esa foto que sale Blavatsky así? Para el otro miércoles queda entonces El capítulo 3, que con eso terminamos con la conquista interior. A ver. que capítulo 3 entero. O sea, no es el capítulo 3, el hábito 3, perdón. Ahí voy a enviar una foto de cuál es. Ok, el hábito 3. Que es establezca primero lo primero. Y con eso terminamos con la victoria privada.
que es la segunda parte del libro. Así que, bueno, ahí estaremos con eso. Bien, bueno, gracias Ok, Héctor, Gerardo. repito, Sí, el hábito 3 completo. así es. Ok, yo lo hago. Ah, ¿lo vas a resumir? Sí. Bueno, genial, muchas gracias, Alan. Genial. Ahí habla del poder de la voluntad independiente, las 4 generaciones de la administración del tiempo, el cuadrante 2, y bueno, los progresos de la 4 generación, la delegación de la productividad y la capacidad de producir, la delegación, sugerencias prácticas. Es un capítulo bastante bueno. Así que bueno, muchas gracias Alan por tomar la posta para el siguiente capítulo. Y nos estaremos viendo el miércoles que viene, si todo sale de acuerdo a lo planificado. Con el favor de Dios. Chao a todo el mundo. Chao, muchas gracias.